Vamos a avanzar sobre el capítulo 3 de Gambina, sobre la crisis del 2001 al 2012. O sea, periodo de crisis donde se pone en evidencia de alguna manera los límites de ese modelo neoliberal orquestado en 1989. ¿Cuál es el primer tabique que le marca a esta crisis 2000, digamos de alguna manera de la primera década del 2000? El informe sobre el hambre en 2011. Ese informe sobre el hambre en 2011 lo que marca es la volatilidad de los precios y el nivel elevado de esos precios de los alimentos, que lo que generan es inseguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que estos precios son volátiles en términos de que suben y bajan, de que no son estables. Y además de eso, en el suben y bajan siempre bajan a precios que son más altos del punto anterior. O sea, si valían 10 en la primera opción, suben a 20 y bajan a 12. No bajan a 10 ni bajan a 9. Siempre bajan más arriba de donde estaban en el anterior. Entonces tienden a subir. Eso genera inseguridad alimentaria. Ahora vamos a ver a qué hace referencia este concepto de inseguridad alimentaria. Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque hay un modelo productivo hegemónico de las transnacionales de alimentación y de la biogenética. O sea, hay un modo de producir alimentos a nivel internacional que está hegemonizado. Ese modo, de alguna manera, resiste cualquier otro modo de producir alimentos a nivel internacional. Ese modo de producir tiene lógicas de rendimiento muy exigentes y de alta tasa, de alguna manera, de inversión en biogenética. Esto es lo que supongo muchos manejarán, tiene que ver con esta cuestión de Monsanto, de los agrotóxicos, de la modificación genética de las semillas. Eso en principio promete una alta productividad, una alta adaptabilidad de los productos a producir, y eso promete al resto del mundo una gran producción de alimentos. Por lo tanto, en la lógica, es como una especie de combate contra el hambre. Pero acaba por ser exactamente lo contrario. Hay una gran producción de alimentos, eso es evidente gracias a la biogenética y a estas transnacionales de alimentación. Pero esa producción no se ve reflejada en una mejor alimentación de la población. ¿Por qué? Porque estos alimentos son caros, definitivamente. Entonces, la masificación y la productividad, la alta productividad de este modelo productivo hegemónico no tiene como correlato un combate contra el hambre. Pero mientras tanto, expone a los pequeños productores agricultores a una competencia que a esta altura es casi desleal. O sea, las grandes transnacionales tienen grandes cantidades de capitales que a la hora de ser competitivas pueden destruir a cualquier pequeño productor, pero no pueden ofrecer lo que el pequeño productor sí puede hacer, que es básicamente ofrecer un producto relativamente económico y accesible al consumidor inmediato, un producto fresco inclusive. En paralelo, además de exponer a los pequeños agricultores, lo que está exponiendo es a los consumidores pobres a la incapacidad de comprar productos que no sea por fuera de ese modelo productivo hegemónico. Por eso es hegemónico. O sea, es un modelo productivo que produce con grandes capitales transnacionales, con gran inversión en biogenética, pero además de eso que está preocupado de alguna manera por eliminar a todos estos pequeños productores agricultores. Por lo tanto, obliga y expone a los consumidores pobres solamente consumir el bien que ellos están buscando. Entonces, de algún modo, unos pagan la necesidad de costos bajos. Nos referimos a que presionan a los pequeños agricultores, tratan de expropiarlos, los sacan de sus tierras son más rentables y las transnacionales se hacen cargo de ellas, pagan dinero importante para que estos pequeños agricultores terminen alquilando sus propias tierras, por ejemplo, para convertirlos en terrenos de soja.
Entonces, de esa manera, lo que buscan las transnacionales es garantizar costos bajos. Y van a pagarle a los productores, pequeños productores, por ejemplo, sojeros, las tasas más bajas posibles. ¿Para qué? Para asegurar costos bajos en la lógica de productividad de tipo capitalista. Sin embargo, la gran inversión biogenética en semillas, en agrotóxicos, en fertilizantes, lo que va a generar es un alto costo. Entonces, el costo de sostener, valga la aparente redundancia, costos bajos, lo pagan los más débiles, y los costos altos que tienen en inversión y desarrollo, en I+D, o sea, eso lo van a terminar pagando los consumidores. Por lo tanto, por más que traten de sostener costos bajos, terminan teniendo costos relativamente altos, lo que hace al alimento caro. Y esa revolución agraria que se produce entre mediados de los 90 y el 2000 es solo la posibilidad de hacer negocios con alimentos. No es una opción de ofrecer mayor cantidad de alimentos a precios cada vez más baratos o accesibles para sectores cada vez más vulnerables. Entonces, volvemos acá a un concepto que ya hemos trabajado durante la materia. Hay un fetiche en cuanto a la lógica del Estado, hay un fetiche en cuanto a la lógica de la globalización, y acá hay un fetiche con respecto al crecimiento económico. Entonces, el crecimiento económico se muestra como algo que puede resolver, se muestra como algo que es venerable, que todos quieren lograr, y sin embargo, en realidad el crecimiento económico no es lo que realmente decía ser. Por eso se comporta como un fetiche. ¿Dónde se comporta? En la lógica del mito del capitalismo. El mito del capitalismo que dice que ese crecimiento en un momento determinado derrama recursos sobre los necesitados, siempre y cuando aumentemos la torta que se está repartiendo. Entonces, para que entendamos esta teoría del derrame, en cualquier evento de características como un cumpleaños de 15 o un casamiento, se hace la típica estructura o la pirámide de copas. Entonces se coloca champán sobre la primera copa, y una vez que esa copa se colma de champán, empieza a derramarse en las copas de abajo. Esta es la explicación de la teoría del derrame. Se supone que si yo logro verter suficiente en las copas más altas, o sea, en las clases más altas, una vez que esas clases altas se colmen, van a empezar a derramar. No regalan el dinero. Cuando la clase alta obtiene ganancias, lo que hace es ampliar su casa, entonces contrata un arquitecto. Cuando el arquitecto toma ese trabajo que fruto de ese derrame, genera un nuevo derrame, supuestamente porque va a contratar a trabajadores para generar esa remodelación de la casa del capitalista, que estaba derramando hacia el arquitecto. El arquitecto derrama hacia los trabajadores, y los trabajadores, con los sueldos que obtienen, llegan a casa, compran el almacén y generan un nuevo derrame. Esa es la teoría del derrame. En esa teoría del derrame, si yo aumento la torta de repartir, el derrame será mayor. Lo particular que, más allá de que sea mayor, nunca es equivalente. Entonces, algunos en ese reparto reciben más que otros. Y por lo tanto, se reproduce la estructura de división de clases y de diferencias sociales. El crecimiento económico aparece como una promesa siempre incumplida, más desde esta teoría del supuesto derrame. Entonces, estos análisis lo que me van a plantear es que existen en un mundo 10 millones de personas que controlan el 66% de la producción mundial. O sea, solamente 10 millones de personas, por dar un ejemplo, un cuarto de nuestro país, controlarían más de la mitad de la producción de la riqueza del mundo. Son el 0,15% de la población mundial. Esto es lo que llevó a las últimas protestas de los indignados, es decir, somos el 99%. O sea, no puede ser que el 99%
2,85% de la población mundial tenga que vivir con el 33%, cuando el 0,15% de la población vive con el 66%. O sea, es la injusticia hecha realidad esa distribución. Entonces el crecimiento es una mentira, porque el crecimiento lo único que va a generar es un aumento de la capacidad de acumulación que ya habíamos visto en el capítulo 2 de Gambino. Entonces es la búsqueda de un piso social, es una manera de llamarlo, y es un paliativo, o sea, una manera de hacer que siga girando la rueda, pero que no está resolviendo la explotación capitalista. O sea, yo inyecto dinero en el mercado para que el mercado se mueva, pero en realidad lo que me pone en evidencia es que después de una serie de vueltas de esa rueda, el dinero va a ir al mismo lugar, porque la plusvalía y la acumulación capitalista funcionan de la misma manera, y como bien decía en el capítulo 2, la acumulación de capital es permanente. Entonces, en un proceso más tarde o más temprano, el dinero que yo inyecte en el mercado va a terminar en bolsillos de los que acumulan. Y si ellos acumulan, el circuito se frena, porque el dinero se estanca. Entonces el crecimiento económico capitalista lo que genera es más desigualdad que antes. Y en paralelo lo que hace es destruir la naturaleza para asegurar un mayor nivel o tasa de crecimiento. En esos términos aparece un sector de la sociedad que marca con mucha fuerza la instancia en la que estamos dentro de esta crisis social y económica del capitalismo, que son los jóvenes y los indignados. Una generación de jóvenes que nació desempleada, o sea, que se acostumbró a no trabajar. Y no es una crítica a los jóvenes, sino a un sistema capitalista que no ofrece puestos de trabajo o suficientes a la cantidad de población que lo está demandando. ¿Por qué? Porque el capitalismo desde los 70 no ha logrado recuperarse realmente de esa crisis económica, por lo tanto ralentiza y genera cada vez menos puestos de trabajo, aunque sí genera mayor producción. O sea, con menos personas produce más y por lo tanto genera menos trabajo, más oferta de bienes y menos posibilidades de demandar esos bienes, porque muchas de esas personas no trabajan. Entonces estos jóvenes de alguna manera llegan a la edad laboral con pocas posibilidades de conseguir empleo, con una creciente inactividad, o sea, aquellos que consiguen lo consiguen de manera estacional y por lo tanto en condiciones de trabajo precario. Un ejemplo bien concreto de hoy son esta serie de grupos de chicos que hace delivery para estas empresas transnacionales. De la misma manera, eso está generando no solamente desempleo y situaciones de inactividad o trabajo precario, de hecho exposición a accidentes de trabajo que nadie va a cubrir, sino que genera una frustración colectiva. Esa frustración colectiva y la sensación de, entre comillas, de mala suerte, que es culpar al sujeto del problema del modo de producción del sistema capitalista. O sea, las personas no consiguen trabajo porque no fueron suficientemente perseverantes en ir a buscarlo. Las personas no consiguen trabajo porque no estudiaron lo suficiente. Las personas no consiguen trabajo porque tienen un currículum o fueron mal vestidos. Entonces se genera una frustración constante y no se motiva al sistema capitalista, sino que se motiva al sujeto. Es el sujeto el motivo del problema. Y genera una frustración colectiva, y la frustración es necesaria para generar mayor dominación. Los jóvenes entonces desisten de buscar trabajo en busca de esperar mejores condiciones. Y uno de los modos más interesantes de marcar el desempleo juvenil es justamente estudiar. O sea, ante la falta de trabajo, como muchos de ustedes,
estudian para asegurarse en un futuro un mejor empleo. Eso significa que alrededor de 5 o 6 años ustedes serán futuros desempleados para ir a buscar trabajo porque acaban de recibirse y tendrán un problema similar, pero ya no entrarán en este grupo de jóvenes. De esa manera estarán ocultando durante el presente y en el trayecto de estos 5 o 6 años de formación una tasa de desempleo juvenil. Entonces es un desempleo oculto, pero que existe. Entonces el problema no son los jóvenes, el problema es parte del sistema productivo. Es un sistema productivo basado en una lógica que tiende a generar mayor desempleo, mayor frustración colectiva, y otra vez Gambina suma las cuestiones vinculadas a la naturaleza, en un contexto de petróleo que genera gases y conflictos armados. Algo que ya había planteado en el capítulo anterior, que las crisis las resuelve el capitalismo de manera violenta. Entonces lo que nos va a marcar del 73 con la famosa crisis del petróleo en adelante es la sucesiva acción contra los países productores de petróleo. No es un accidente, no es que el terrorismo emerge donde está el petróleo. Es exactamente al revés. O sea, Estados Unidos lleva el terrorismo allí donde hay petróleo porque lo necesita. De la misma manera, como vamos a ver, que las dictaduras fueron resultado de las necesidades del capitalismo. Acá no es una cuestión de Estados Unidos, es una cuestión de cómo funciona el modo de producción capitalista. Hoy el que conserva transitoriamente el poder es Estados Unidos, pero es solamente transitorio. Entonces, del 70 en adelante lo que tenemos es el proceso de lo que se conoce como estanflación. O sea, tenemos un proceso de estancamiento económico con inflación. Entonces, entre los 60 y los 70 se disminuye la tasa de ganancia a nivel mundial. Significa que los capitalistas empiezan a ganar menos de lo que ganaban, ¿sí?, a nivel mundial. En el promedio mundial, si antes ganaban el 40%, ahora están ganando el 30, el 35%. Y una de las grandes instancias que remarca cómo es la burguesía es que la burguesía no sabe perder. Como no sabe perder, va a buscar los recursos necesarios para salir de esa estructura de tasa de ganancia en disminución. Entonces, en esa coyuntura, de los 70 en adelante, la banca mundial, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, incluso ¿sí?, la banca norteamericana del Estado norteamericano, lo que va a hacer es fomentar el endeudamiento de los países. Entonces, lo que les va a prometer, de alguna manera, es préstamos a tasas bajas, ¿sí?, para que los países que no se han desarrollado lo suficiente puedan comprar tecnología, y por medio de esa tecnología lo que generan es de alguna manera una actualización en sus industrias. Volvamos sobre algo que estaba en el capítulo 2. Estas son partes, ¿sí?, de aquel modelo neoliberal. Entonces hay que pensar, como dijimos hace un segundo, que el capitalismo, ¿cómo llega a la crisis? Llega a la crisis con la acumulación de los capitalistas. Los capitalistas acumulan tanto que en un momento determinado el dinero no circula, lo tienen todos ellos en sus bancos. Como no están dispuestos a cederlo, a entregarlo en forma de impuestos, a donarlo, a lo que sea, a invertirlo inclusive, lo que hacen en este caso es de alguna manera presionar por un modelo ideológico, el neoliberal, a los países atrasados, entre comillas, para que compren tecnología, que obviamente venden ellos. Entonces, los bancos de los países centrales, que tienen la acumulación que hicieron los capitalistas de los países centrales, van a prestar dinero a los países de la periferia para que compren tecnología en las mismas empresas que tienen acumulado ese dinero. Vamos a limpiar esta explicación. Supongamos que yo tengo una empresa que produce maquinaria en Estados Unidos.
¿sí? Se llama Maquinatec. Entonces mi empresa Maquinatec llegó a un momento donde no tiene ventas, cada vez tiene menos ventas. Porque los que me compran maquinaria son los países desarrollados, lógicamente, porque son los que tienen industrias. Y obviamente no me compra Argentina, porque Argentina no tiene, en esta lógica, no es un país de mucha tecnología. Bien, mis ahorros están en el banco, por ejemplo, vamos a llamarle Banco de Michigan. Entonces, el Banco de Michigan, con el gobierno de Estados Unidos, fomentan o hacen un pacto, un acuerdo, llamémoslo así, un acuerdo con el presidente, en ese momento Videla, por ejemplo, porque es en ese contexto, en el contexto de las dictaduras, hacen un pacto bilateral con Videla para prestarle dinero, o sea, deuda externa, supongamos 30.000 millones de dólares, a una tasa muy baja, una tasa extraordinaria del 2%. Dice, bueno, es plata regalada. Bien, Videla trae ese préstamo que le dio el Banco de Michigan. El Banco de Michigan es donde mi empresa, ¿sí?, de tecnología, tenía justamente mis ahorros. O sea, les estoy prestando mi acumulación de capital al 2%. Con ese dinero que yo les presté, van a ir a mi empresa a comprar las maquinarias. Entonces gano dos veces, porque me van a devolver el 2% y porque con esa misma plata van a comprarme máquinas a mí. Y voy a tener una ganancia sobre esa maquinaria. Con esa estrategia, la Banca Mundial busca frenar la recesión económica y recuperar la economía. Entonces reactiva la economía del norte endeudando a los países del sur. O sea, cada vez que se frena la economía de los países del norte, lo que hacen los países del norte es endeudar a los países del sur, culpándolos de su atraso económico. Por ejemplo, para que lo entendamos, aquel bloque que habíamos marcado en el video anterior de Cuba, Chávez, Correa, Evo Morales, más tardíamente Michelle Bachelet, Mujica, Cristina o Néstor Kirchner y Lula da Silva, ese bloque de presidentes desendeuda a sus países, paga deudas y produce más. Entre el 2000 y el 2010, la economía mundo, o sea, la economía en general del mundo y en los bloques, los países centrales, creció alrededor del 1,2 o al 1,5%. Mientras que el bloque que recién mencionamos de países latinoamericanos creció al 2 y al 2,5%. Eso significa que creció casi un punto más que los países centrales, mientras se desendeudaba. ¿Cuál fue el proceso automático una vez que pudieron sacar a esos países, a esos gobernantes de esos países? Endeudarlos. Necesitaban reactivar la economía de los países centrales, que no había crecido a esa velocidad, ¿sí?, por el medio de endeudar a esos países que se habían desendeudado. Para pensarlo siempre, doy como ejemplo que la economía es un sistema, se dice, es un sistema de suma cero. Es como un juego, es como jugar a la casita robada. Eso significa que las cartas que yo no tengo, o sea, el dinero que yo no tengo, lo tiene otro. Y si Latinoamérica creció más rápido en la última década que los países centrales, eso significa que parte del dinero de los países centrales fue a parar a las bolsas de Latinoamérica. Bolsas en términos de ahorro, no a las bolsas de valores. O sea, a los bancos, a la riqueza de Latinoamérica. ¿Cómo se revierte ese proceso? Endeudando a Latinoamérica. La deuda argentina creció en 4 años casi el doble. La deuda boliviana, desde que asumió la señora esta en Bolivia, creció un 15%. En Ecuador, una situación similar. Con Bolsonaro ya hay pactos firmados de empréstitos internacionales. Entonces,
el proceso es el mismo. O sea, buscan el endeudamiento y de esa manera la acumulación que Latinoamérica pudo haber hecho se va a ir hacia los países del centro. Es la lógica de jugar a la casita robada si alguna vez jugaron. Yo hago un montoncito de cartas y el otro tiene la carta que alcanza para llevarse mi montoncito. Entonces, estos préstamos lo que buscan es darse una base económica para la acumulación originaria para el nuevo capitalismo neoliberal. O sea, por medio de estos préstamos que se dieron en los 70, se está generando una base económica, una acumulación nueva, que le permite al capitalismo neoliberal dar un salto cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en los 70 les prestaron muchísimo dinero a los países de Latinoamérica a tasas del 2 y el 3%. Cuando empiecen los 80 y se dé la crisis de las deudas externas, esas tasas del 2 y del 3% se las van a subir al 8%, que es algo ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque cuando uno saca un préstamo dice cuál es la tasa de interés y la tasa de interés no se puede cambiar después de eso, porque ya se firmó un contrato. Bueno, en este caso sí se va a cambiar. Y de esa manera lo que van a hacer es el préstamo, no solamente lo van a recibir con la tasa original, sino que van a sobreendeudar y les van a volver a prestar plata para que vuelvan a supuestamente pagar esa deuda, pero los van a volver a endeudar. De esa manera el capitalismo neoliberal, por sistema de préstamos, de finanzas, de sistema bursátil, de bolsa, lo que van a hacer es mayor enriquecimiento sin producción, solamente con estructura de finanzas o endeudamiento. ¿Qué es la crisis entonces de la deuda? Entonces, ante la campaña que se da a principios de los 80 de no pagar la deuda, Estados Unidos y los países centrales buscan una manera de resolver que Latinoamérica la pague a la deuda de alguna manera, y entonces lo que hay que hacer es buscar una solución microeconómica en principio, donde cada banco local resuelva su problema de deuda impagable. O sea, sería como la primera parte. O sea, como la microdeuda. O sea, tal banco pactó con tal banco, bueno, ver qué deuda es pagable, qué deuda no es pagable. Y después está la deuda del Tesoro de Estados Unidos, que es la gran deuda. Ahí lo que se aplica a Estados Unidos es la búsqueda de un sistema de refinanciamiento, que es básicamente el traslado de esa deuda que era del Tesoro de Estados Unidos contra países Argentina, de bancos con países como Argentina, o sea, trasladar esa estructura a un sistema de bonos. Entonces, en el caso anterior nosotros teníamos que Argentina había sacado un préstamo a un banco y ahora ese banco, en vez de hacerse cargo de esa deuda que Argentina no le pagaba, lo que se pacta es que Argentina emita bonos o títulos públicos se llaman, por el valor de esa deuda, papelitos. Inversores particulares compran esos papelitos, o sea, pagan, y con ese dinero Argentina le paga al banco. Esto es lo que se llama refrescar la deuda. Yo corto los intereses antiguos, los intereses viejos, pero también estoy transfiriendo de los bancos, de los estados, a los negocios particulares. Y acá es donde otra vez hay que pensar, una vez más, en O'Donnell. El Estado está garantizando la dominación burguesa. Entonces, lo que estaba en manos del Estado, lo que estaba en bancos, en instituciones, pasa a capitalistas burgueses particulares. O sea, hasta acá el Estado lo que hizo fue armar la coartada para que los burgueses se embolsen. Este es el nacimiento de lo que se conoce como los fondos buitres. O sea, solamente empresas que se dedican a comprar bonos de deuda o títulos públicos caídos, impagables, para cobrar tasas imposibles. De esa manera, yo lo que hago es privatizar la deuda, se la paso a inversores particulares y el sistema no se cae porque no quiebra un banco, porque no quiebra el Tesoro norteamericano. En todo caso, lo que va a quebrar es algún que otro inversor particular. Los grandes no van a quebrar.
Cuando el inversor particular no pueda sostener ese título, lo va a vender a menor precio. Y un buitre lo va a comprar, por eso es un buitre. Compra carne podrida para convertirla en comida. Esa es la lógica, cómo funciona. Es muy interesante si quieren poder comprender este tipo de explicaciones, ver la película El Lobo de Wall Street. Es justamente esa coyuntura. Cómo se construye el sistema bursátil entre mediados de los 80 y principios de los 90 y cómo con nada hacen millones solamente estafando gente. Continuemos. Entonces, en la crisis del 2001, debido a este sistema de paso de bancos y países a títulos públicos, la crisis del 2001 no afecta a los bancos, sino que lo que va a generar, en todo caso, va a ser a los inversores argentinos. El 40% de los títulos que Argentina tenía de deuda lo tenían inversores argentinos. Esto es muy interesante. Esto significa que la crisis del 2001 era perfectamente resoluble. No necesitaba llegar ahí. Pero estos inversores argentinos no son inversores argentinos que compraron los títulos públicos en Argentina. Lo compran de manera internacional. Como es el ejemplo hoy en el presente, de parte de la deuda que se está negociando en el presente, entre el 4 y el 10% de esa deuda está en las manos del Grupo Clarín. O sea, de esa manera el Grupo Clarín tiene dos cosas. Una capacidad de negociación extraordinaria contra el gobierno, diciendo yo no voy a entrar a la negociación de los títulos públicos si vos no haces lo que yo quiero. Por ejemplo, que se caigan todas las causas que están investigando la fuga de capitales del Grupo Clarín. Entonces yo logro dos cosas. Por un lado, una ganancia extraordinaria por los títulos públicos que poseo y por la otra ciertas exenciones dentro del sistema legal. O sea, no es el Grupo Clarín es uno de los casos. Por ejemplo, si vamos a un caso parecido, estos títulos públicos, este 40%, que el gobierno de Cristina Kirchner se negó a pagarle a los fondos buitres, nos referimos a que el 97% de los títulos había sido negociado y pagado, y el 3% se negaba a cobrar, porque decía que no pensaba cobrar en esas condiciones. Si uno modificaba las condiciones, le tenía que volver a repagar a los otros 97%. Entonces no se podía. Y por lógica, el sistema de acreedores es, si más del 75% de los acreedores acepta la negociación, el otro 25% está obligado. Como aceptó el 97%, el 3% estaba obligado. Más allá de eso, no se le pagó, terminó el gobierno de Cristina Kirchner y no se le había pagado a ese 3%. Llegó el gobierno de Mauricio Macri, autorizó el pago a ese 3%, ese 3% cobró 1.500 veces más lo que compró. Significa que si compró un bono de 100 pesos, cobró 100 pesos multiplicados por 1.500. O sea, si compró un solo peso, cobró 1.500 por ese peso que compró. Lo interesante es que Melconian, que era uno de los, bueno, era en ese momento el director del Banco Nación, encargado del pago de esos dinero de los fondos buitres, Melconian era uno de los beneficiarios de esos fondos. O sea, era uno de estos inversores argentinos en títulos públicos. O sea, para que podamos entender cómo es el entramado de esta estructura de títulos públicos en manos de particulares. Cualquiera compra, pero no compra personalmente, compra por una empresa que se dedica a comprar esto. O sea, Argentina Management, que es una empresa que se dedica a comprar títulos argentinos en el exterior. Entonces, esa estructura le permite a inversores casi anónimos, entre comillas, ¿sí?, comprar títulos de países a veces en default. Por lo tanto, los pagan, como ese país es impagable, los pagan dos monedas y después presionan al país para que pague y no cobran dos monedas, cobran 1.500 monedas. En el 2000, Bush se retira de este sistema de salvataje financiero que, estructuraba este sistema de títulos públicos y pone en mayor crisis este sistema de deudas. De esa manera se hace mucho más clara la vulnerabilidad del sistema financiero. Y acá los invito una vez más a
prestarle atención a aquel video que les dejé sobre la explicación de cómo funciona el sistema financiero. Aunque parezca en principio un tanto infantil, explica bastante bien lo vulnerable que son esos sistemas y lo volátiles, o sea, cómo se puede ir todo al mismísimo pozo, cómo aparentar en un momento determinado que estamos en el mejor momento económico. Entonces, desde 1982 hubo varios cracks financieros, mayores o menores, se enumera en Gambina, en el 87 en Estados Unidos, en el 94 lo que se llamó el efecto tequila, en el 97 la crisis de los tigres asiáticos, o sea, aquel modelo neoliberal que aparece en Gambina, capítulo 2, y que aparece en Castellani, se aplica muy fuertemente en los países del sudeste asiático, genera un éxito económico en Malasia, en Taiwán, y tenemos todos esos productos de baja calidad productiva, con alta tasa de uso de mano de obra infantil o esclava, pero que genera un boom económico, y ese boom económico explota en 1997 en lo que se llama la crisis de los tigres asiáticos. En 1998 lo que se conoció como el efecto vodka, que es la crisis rusa, que permite después a que Vladimir Putin se convierta en presidente, buscando de alguna manera una ruptura con esa estructura que había armado Boris Yeltsin, tan neoliberal. En el 99 lo que se conoció como efecto caipirinha, que es la crisis de Brasil. Y en Argentina en el 2001, recordemos que habíamos dicho que el modelo neoliberal se cae en Latinoamérica casi sucesivamente, y eso permite el ascenso de presidentes de perfil distinto. Entonces en el 94 lo que va a generar el efecto tequila básicamente es la crisis del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, y por primera vez en la historia mexicana el PRI va a perder, después de creo que cerca de 90 años, pierde su primera elección. En Brasil eso permite de alguna manera el crecimiento político del Partido de los Trabajadores, del PT, que más tarde o más temprano va a llegar a la presidencia con Lula da Silva. Y en Argentina el 2001, que genera una gran crisis no solamente económica sino institucional, de representatividad, y que 2003 la va de alguna manera restaurar Néstor Kirchner, buscando que las personas vuelvan a creer en la política y en la democracia. Esto no quiere decir que esté bien, estoy diciendo cómo el Estado se reconstruye a sí mismo. Entonces, en 1997, para poder entender estas crisis financieras, pensemos que Merton y Schultz reciben el Premio Nobel de Economía, y un año después quiebra la entidad a la que tienen a cargo. O sea, ¿cuántos saben estos economistas neoliberales premiados, que reciben millones en premios? El premio Nobel es un premio millonario, y un año después demuestran su inutilidad. En 2002 se produce la crisis de Enron, ¿sí?, donde Enron lo que hacía era ocultar ganancias financieras para generar mayor valor especulativo, y explota esa burbuja financiera en 2002. Produce una mayor crisis a nivel internacional. Entre 1980 y 1990 se genera esa burbuja especulativa. Este es el escenario, para que entendamos, la película El Lobo de Wall Street. De esa manera, toda esta vulnerabilidad del sistema financiero lo que pone constantemente en evidencia son los límites del liderazgo de Estados Unidos. Entonces hay que pensar esto, y esto es interesante, pensar que Estados Unidos lo que lidera es, de alguna manera, el sistema militar, pero en realidad incluso Estados Unidos es presa de los capitales internacionales. Voy a dar dos ejemplos concretos. Cuando Bill Clinton está preparando su reelección y hay una crítica a su gestión, y él se plantea frente a Bush, que Bush en el debate propone cuestiones de que el Estado tiene que salir, y que Estado no, que la economía no importa. Tiene un discurso muy parecido al macrista, hablando sobre fútbol, en ese caso sería de béisbol o de fútbol americano, y no hablando de política. Y Clinton en medio del debate dice: es economía, estúpido. ¿De qué está hablando con esa expresión Clinton? Es: o ponemos un límite y pensamos la economía, o acá nos pasan por encima. O sea, esa es
la búsqueda de controlar al capital internacional. Porque si no, el mismo liderazgo de Estados Unidos está condenado a llevarse, digamos, a caer en las manos de los capitalistas burgueses. Esta es la misma lógica que pone a Obama en la ONU votando en contra de los fondos buitres, apoyando la moción argentina de ponerle límite a estos fondos financieros. Porque estos fondos financieros, así como se estaban por llevar puesto y se llevaron puesto de alguna manera en la economía argentina, la economía de Grecia, la economía de Portugal, se podían llevar la deuda norteamericana. Hoy la deuda norteamericana es gigantesca. Entonces, el capital internacional va a fagocitarse a quien tenga que fagocitarse. Entonces, demuestra los límites que tiene el liderazgo norteamericano. El capital internacional tradicionalmente se asentó en la última época en Estados Unidos, pero desde hace alrededor de 5 o 10 años el capital internacional está asentado en China. Y es más negocio China. ¿Por qué? Porque es la tercera parte del mundo en nivel poblacional. Entonces, ubicarse en China es el sentido no solamente de la ganancia, de la producción, sino una cuestión simple. El mercado más grande está ahí. No hay que producir en otro país para ir a vender ahí. Hay que instalarse ahí y vender ahí y dejar ahí los capitales. Entonces, de esa manera Estados Unidos también entiende hoy, y Donald Trump es una explicación de eso, entiende muy claramente que el capital internacional empezó a dejar Estados Unidos y se piensa mudar. De esa manera queda mucho más en claro es que el Estado garantiza la dominación de la burguesía y de vez en cuando debe limitar a la burguesía porque esta racionalidad cotada, ¿sí?, pone en conflicto a la burguesía que es capaz de alguna manera de destruir su objeto de dominación, que son los trabajadores y en general la población mundial, solamente en la búsqueda de la ambición de obtener mayor acumulación de capital. Entonces, ¿cuáles son los impactos políticos de la crisis en Europa, en nuestra América y en el mundo? Marquemos 5 puntos. Uno es que la caída del socialismo permite el imaginario de que el neoliberalismo es la solución. Entonces, se cae el socialismo, de ahí en adelante no hay otra opción. Es un Estado desaparecido, un Estado corrido a un costado, donde todo lo maneja la economía. Es el modelo neoliberal. Entonces, en la cuna del capitalismo, que es Europa, en la cuna donde el liberalismo nace, que es Inglaterra, se ven amenazados por una crisis donde hay una economía que es capaz de arrasar a Europa o dejarla en un costado en términos de poderío económico. En esos términos hay una anulación concreta de las conquistas históricas, de aquella lucha de los derechos ciudadanos, de las 8 horas. Hay un proceso violento de desindicalización que no solamente tiene que ver con desindicalizar porque de alguna manera el empleador prefiere trabajadores que no estén en sindicatos, sino además de eso porque los sindicatos han logrado un desprestigio, una degradación que tiene que ver tanto con la negociación fraudulenta con las patronales como con la falta de respuesta a una modernización, a pensar de otra manera la lucha sindical. En esa coyuntura también es muy fuerte, para esta crisis europea, las relaciones sur-sur, porque aquellos países no alineados con Estados Unidos tendían a negociar o con Francia, o con Alemania, o con Inglaterra, o con España. Buscaban armar otras relaciones, incluso con la Unión Soviética. Siempre eran relaciones del sur con el norte y el norte con el sur. El fomento de las relaciones sur-sur con estos presidentes que venimos nombrando, nos referimos a aquel momento de Latinoamérica, o sea, repito, con Chávez, con Correa, con Evo Morales, con todos ellos, se establecen relaciones sur-sur, entre ellos y el sur de África, entre ellos y el sur de la India. O sea, esas relaciones sur-sur rompen la hegemonía tanto norteamericana como la hegemonía europea. Y la pregunta es, ¿qué función cumple el que domina si los dominados dejan de obedecer? Entonces, la crisis pretende resolver con más ajustes y ataques al sector laboral. O sea, acá el problema es el que obedece en la lógica de este capitalismo en crisis permanente.
Entonces, acá Gambino nos propone lo que se conoce como observables empíricos, o sea, cosas concretas que están en la realidad. ¿Qué son los observables empíricos entonces? Que la crisis europea está lejos de resolverse en el largo plazo, no en el corto ni en el mediano, en el largo plazo. Europa ha perdido la hegemonía mundial y le va a costar bastante más que poco volver a convertirse en una referencia. El aumento de la pobreza, de la indigencia y de la desocupación es un hecho y parece que va a quedarse durante buen tiempo. Lo que en paralelo aparece es que crece la masa de trabajadores ocupados. Lo que no quiere decir que no crezca la desocupación, o sea, crece la cantidad de trabajadores ocupados. Si yo comparo en los 70 y en la actualidad, ha crecido la cantidad de gente empleada. Pero como la población mundial crece más rápido que el empleo, la desocupación también ha crecido. Se produce un deterioro de la capacidad de la lucha de los trabajadores, por lo tanto, si no tienen capacidad de lucha, lo que se produce es un atropello cada vez más fuerte de los derechos de los trabajadores. Y vinculado a esta situación de maltrato laboral, de pérdida de derechos, hay un proceso de feminización del trabajo con salarios bajos. Eso significa que se emplean más cantidad de mujeres, básicamente porque lo que se está empleando es personas con salarios más bajos. Todos sabemos que las mujeres tienden, por mercado laboral, a ser menos pagas que los hombres. O sea, se les paga salarios más bajos en el mismo puesto. Entonces el trocado de hombres por mujeres implica no solamente el cambio de quienes están trabajando, sino que lo que se busca es salarios más bajos. Una cuestión más para agregarle a esto y para que podamos comprender generacionalmente, o sea, bien en el espacio, la generación de los 70, las personas que trabajaban en los años 70, el modelo de producción, no dije modo, sino el modelo de producción, la ICI, aseguraba a un hombre trabajando y a una mujer en la cocina. Es un modelo de producción americano, es un modelo machista de producción americano, pero que para que funcione necesita de salarios altos del hombre. El hombre debe trabajar, debe cobrar un salario tan alto que permita que la mujer no sea fuerza de trabajo. La liberación femenina, que no está considerada en Gambino, pero que es útil a pensar en estos términos, no va acompañada de grandes salarios en las mujeres. Entonces, lo que va a mostrarme en los 70 y en los 80 la liberación femenina es que en una familia deben trabajar el hombre y la mujer para mantener el nivel de vida que se tenía una década atrás. O sea, en la sociedad machista de la ICI, el salario era tan alto que el hombre solo podía sostener a su familia con su familia tipo de mujer en la cocina y 2 chicos jugando en el parque. Ese modelo dibujado miles de veces en los manuales es sostenido con un solo salario. En los 80, la imagen de la mujer moderna, la imagen de la liberación femenina, tiene en letra pequeña, marcada, que 2 personas deben trabajar en una familia para sostener a los mismos 2 chiquitos jugando en el parque. Y hoy sabemos que esas 2 mismas personas, o uno de los 2 no consigue trabajo, y si los 2 consiguen trabajo no alcanzan a mantener a los 2 chicos. Por lo tanto, ya tienen uno solo. Lo que me demuestra no solamente es ese proceso de cambio cultural, sino también de que los salarios, más allá del número que figura en los recibos de sueldo, compran menos porque ahora necesitan trabajar más personas para mantener a la misma cantidad de personas e incluso a menos cantidad de personas. Eso significa que el valor relativo de los salarios ha bajado. Y es muy fuerte ese cambio y a veces es difícil de comprender a una simple vista.